oscuro. Sí, tal cual. Querían estética queer, resentir lo queer. Mira, la cuestión es que, por ejemplo... ¿Se puede deslizar el tablero? Ah, sí. El primero. Sí. Eso. A mí lo que me gusta es que esté todo rayado para que... Ok. Pero no, vamos a que para que se vea bien. Para que se vea más un poco mejor. Menos ahorita te respondo, lo voy a plantear, voy a ver, ponemos esto y por ejemplo, sería un drag, sería una estética queer con CVR, porque es un travesti peruano que está recuperando las figuras de las mujeres del folclore peruano de ciertas comunidades, pero vinculadas con el aparato de resistencia al gobierno y a Sendero Luminoso, por ejemplo. Pero si tú quieres ver algo más, este sector, ¿no? Este sector aquí se ve, no se ve mucho. Este sector Acuña, que es Frau Diamanda, que también tiene otras estéticas mucho más pensadas, como desde el sadomaso y otras cuestiones. Pero por ejemplo, esta sería una estética queer de los años 90, las mujeres masculinas, ¿no? Stone Butch y cosas, y mujeres trans con pechos, hombres trans con pechos, por ejemplo, como esta. Pero ese no es el punto, o sea, no es como limitar la cosa, o sea, todo tiene que ver con el asunto de la mariconería sexual. No, ¿Por qué no pensar en una mariconería epistémica, una irreverencia estética en otros lados? Todo porque tiene que pasar por ahí en lo queer. No sé, esa es una cosa que... Bueno, primero voy a plantear y les voy a enseñar esto, como que hay ciertas culturas que se derivan, pero ya como pueden ver, y ahorita te respondo eso porque a mí también me interesa desde ese punto de vista, pero tengo dos afinidades en torno a lo que tú planteas y también un posicionamiento como muy específico político en mi caso. Estos son talleres de drag king, son mujeres vestidas de drag. Regularmente conocemos a las drag queens, pero estos son drag kings y bueno, hay toda una Diane Thor, que acaba de morir hace un año, hace toda una escuela de drag king, digamos, de la performatividad de la masculinidad y cómo la masculinidad se piensa siempre como un cuerpo original y reproducible, como estos, por ejemplo, empiezan a reproducir a impugnar la idea de representación de la masculinidad. Eso también sería parte de la estética queer. Por supuesto que si ponemos esto ya está como muy blanqueado, pero si ponemos ahorita te contesto. A ver, vamos Mira, por ejemplo estos, ahí donde está. ¿Cómo se llama? Porque hay una que me encanta que está mostrando los pechos y es una mujer negra. No me acuerdo cómo se llama ahorita, pero es toda la estética del drag king. También lo que decíamos hace unos días con Eduardo, que siempre quieren ser empresarios, siempre quieren hacer como cosas identificables como poderosas o blancas y nunca quieren ser identificados como el señor de la esquina, el loquito o otras cosas, ¿no? Como que la masculinidad también tiene una figuración muy, muy específica en el imaginario de las disidencias. ¿Y qué más voy a poner? ¿Qué piensas? A ver. Así. Por ejemplo, el drag que hacía Giuseppe, aparte de todo, era un drag que impugnaba muchas cosas. Por ejemplo, se vestía de virgen, la virgen patrona del Perú, supongo, y también hacía estas cosas, ¿no? Como la resignificación de la pintura de castas y varias cosas así. Pero igual y esto, por ejemplo, es una de las últimas presentaciones que hizo, porque se murió porque le dio una enfermedad degenerativa en los músculos. Entonces, estas es como las dos Fridas, pero free, digamos. Y ya. Y bueno, ahorita ya le voy a contestar a
y vamos a cerrar. Les recomiendo mucho lo del Museo Travesti del Perú y otras cuestiones. Creo que una estética queer, Queer Eye for a Straight Guy, por ejemplo, y esto yo lo voy a lanzar con... O Ripoll sería una estética queer completamente despolitizada en este minuto. Ripoll Race, ¿lo conozco? Sí, bueno, esos son unos señores que hacen un show donde dicen que los saberes estéticos de los maricones se los pueden emplazar a un hombre heterosexual para que se vista de manera correcta y se vea guapo. No todos los saberes del buen gusto y también unas cosas. Eso es como la neoliberalización del queer. Y eso me parece importante porque viene en dos sentidos. El uso político del queer como un paraguas explicativo más allá del género y la sexualidad me parece que tiene mucha potencialidad como categoría política y como lugar de alianza posible para crear como no solamente incidencias sino también cuerpos en agenciamiento y en lucha. A mí lo que me interesa de eso es justamente crear comunidades que estén en lucha y que estén en desafío. Y por eso me parece importante que lo pongas ahí. Y creo que eso es importante, pero también considero, por el otro lado, si estamos tratando de hacer alianzas, ¿por qué no podemos conservar la idea de que hay una genealogía maricona dentro del queer? O sea, que no se le ocurrió a un señor iluminado por ahí, sino que hay que pensar, porque regularmente pasa que es mucho más fácil que se blanquee la teoría, que se desmariconice, que se masculinice en detrimento de que se desfeministice, no sé cómo decirlo, porque regularmente la teoría feminista también aporta categorías, pero cuando llega al mainstream conceptual es como, no importa que lo haya hecho una feminista, es que esto es importante porque explica muchas cosas. Entonces, pero es importante porque explica muchas cosas, pero se le ocurrió a alguien que aparte de que tuvo la idea de que se le ocurriera esto, se le ocurrió porque tiene ciertas condiciones materiales para que esto le suceda. O sea, no se puede como descorporizar la lucha. En ese sentido creo que hay un riesgo que igual se puede correr. O sea, yo creo que sí hay una metodología queer y que en ese sentido podemos llevar mucho más allá los alcances de nuestras investigaciones en este aparato crítico que esté como impugnando y que sea mucho más punk, digamos, o más anarquista, y que creo que el queer políticamente hablando sí tiene más que ver con ese anarquismo o con esas multitudes, ¿no? Y ahí estoy de acuerdo contigo, no en desacuerdo contigo, pero sí a favor de que se reconozca la trayectoria política de los conceptos y que creo que el queer con CUIR podría utilizarse de esa manera en la que tú dices, porque nos lo inventamos por acá y podemos hacer lo que nos dé la gana con él, ¿no? O sea, más bien como un poco como unas formas de habla con acento que también pueden incluir otras cosas que no estén limitadas al género y a la sexualidad, porque sí creo que la teoría queer con Q se le quedó muy estancada en solo pensar el género y sobre todo la sexualidad como el único emplazamiento posible. Sé que eso existió y se dio así porque ese era como el vértice de la emergencia del momento, ¿no? Pero no tendría por qué desplazar. En ese sentido, por eso iba a ir hacia el transfeminismo, porque el transfeminismo es la forma, digamos, una forma política de construcción de alianzas donde el feminismo, como lo entendemos las transfeministas, tiene que ver con el feminismo queer, pero también tiene que ver con el tránsito, la transfronteridad, los cuerpos que no se conforman con un género u otro, también la cuerpo de colonialidad y otras cuestiones, ¿no? Entonces, para nosotros, para las del movimiento transfeminista, y dependiendo de qué parte del movimiento transfeminista, porque también tiene muchas localizaciones, nos parece que el transfeminismo es mucho más político y mucho más potente que el queer en sí mismo, ¿no? Pero la palabra queer con seguridad podría ser como una... Para mí, como que el queer no tendría que despojarse de sus raíces mariconas, digamos, para poder funcionar como un lugar respetable, porque si estamos tratando de poner el cuerpo y hacer alianzas, tendríamos que hacerlas desde ahí, desde el hecho de que a lo mejor no nos sentimos cómodos porque no somos maricones,
pero yo tampoco me siento nada cómoda no siendo heterosexual y con toda la cultura heterosexual que hay alrededor, ¿no? Pero no tengo problema con la gente que es heterosexual, solo que me refiero a que es como un punto de justicia epistémica de alguna manera, y de ahí me iría pues al transfeminismo, que sí tiene que ver con un proyecto político que no quiere despolitizarse ni desvincularse del feminismo, no es una superación del feminismo, y no es solamente la inclusión de cuerpos trans al feminismo, ni tampoco la idea de que lo trans como una práctica nada más desbinarizante que sea solo cosmética, sino lo trans que implica migración, que implica raza, que implica una serie de cuestiones e intersecciones que en el momento contemporáneo no pueden dejarse de lado, ¿no? Entonces sería como el trans como un asterisco de disposicionamientos y figuras que puedan pensarse de manera política y que también quieran, en el caso del transfeminismo mexicano y en mi caso específicamente, mi preocupación por la violencia y por la idea de desnecropolitizar mi contexto. O sea, que tiene mucho que ver con esa agenda política de desnecropolitizar el contexto y despatriarcalizarlo. Pero bueno, sí, yo creo que puede usted usarlo muy bien en cualquier como investigación que quiera hacer, si hay metodología queer. Y con CUIR también, o sea, creo que es una práctica también metodológica el queer. Sí, no necesitamos ser gays para ser queer, pero también es importante saber que no hay queer sin gays, o que no hubo en principio queer sin gays. Es como un sentido de devenir pero minoritario. No todos los gays son queer. No, porque implica una politización política. Sí, y una politización anal. Sí, porque tú puedes ser lesbiana o ser marica y ser conservador. Perfectamente, de hecho es hacia donde vamos. Incluso. No, y a donde vamos, sí, a donde vamos es hacia allá, la normalización. De hecho, eso es como, por eso nos fuimos un poco nos hemos ido desplazando del queer hacia el transfeminismo, porque de repente era como, todo es queer, ¿no? Bueno, como sabes, ni idea tiene de qué es queer. Pero bueno, sí, adelante. Pues pensando en estos planteamientos de la teoría queer, o sea, estábamos hablando de lo que es queer, de lo que son multitudes queer y lo que es la teoría queer. Entonces, yo veo que, digamos, fuera de este planteamiento, no necesariamente por ser minoría se va a generar una disidencia. No. Porque pasa muchas veces que las prácticas cotidianas solamente son prácticas cotidianas. Entonces, como el ser minoría, no sé cómo construir el sentido. No solamente, ¿cómo se hace para que, aunque digo cómo, no es que esté esperando el 1, 2, 3, pero lo voy a plantear así, o sea, ¿cómo se hace salto de ser minoría con sus prácticas cotidianas normales a llegar a ser teórico? O sea, ¿cómo se va moviendo ese peso que se vuelve teórico, como le pasa, o sea, como esta historia que hemos visto de los cuerpos? No sé si me lo entiende. ¿Cómo se posiciona? Sí, pero si quieres, sigue, o sea, yo sí entiendo, o pienso que entiendo lo que me quieres comentar, pero igual si puedes poner algún ejemplo, o de aquí, ¿tú cómo te llamas? Pero sabe porque cada vez que participamos nos presentamos. Viviana. No, pues yo lo tengo pensado, pero a ver si se me ocurre. ¿De qué disciplina eres? Psicóloga. Ah, tú eres psicóloga. Bueno, pienso por ejemplo en un queer que no sabía que era queer. Alguien hace mucho tiempo que no tenía, digamos, el respaldo, entre comillas, de que hay una teoría, un movimiento, cosas que también, entre comillas, legalizan o legitiman hoy en día. ¿Sí? Entonces, esa persona puede pensar, estoy en el mundo siendo diferente, no me parezco a nadie, esto no, o sea, ni siquiera me voy a pensar cuál será el nombre, porque pues a veces uno ni siquiera piensa en ponerle nombre a las cosas. No sé si afortunada o desafortunadamente. Entonces, cómo esta persona de pronto llega a vincularse con un movimiento que ella no generó, pero que al ser así lo estaba generando, porque había otras personas como ella aisladas que solamente siendo empiezan a generar cosas. Sí, tiene que ver, y bueno, ya tú mejor que nosotros nos dirás los procesos de identificación y denominación del síntoma y del malestar, ¿no? A veces uno piensa que solo le pasa a uno y que no hay nadie más en el mundo que sienta eso, piense eso, sea así, lo que sea,
y se queda o se adscribe a la norma o sigue siendo completamente singular o disidente, aunque no tenga forma de adscribirse. Hay algo que pasa, que el queer no se vuelve como popular de repente, no es que de un día para otro ya se haya hecho súper popular. Voy a regresar a una cosa que tenemos por acá, años 2000 y 90, cibercultura, acceso a la información a muchos niveles, porque antes no tenía acceso a otra información. Por ejemplo, también pasa con el movimiento trans y la despatologización. Voy a poner un ejemplo más o menos para decir cómo parece que puede pasar. Bueno, primero, en contacto con otros, ¿no? Uno se va identificando y dices, es que eso se llamaba así, es como cuando uno aprende a hablar. Aprendes a hablar como en el lenguaje que te enseñan, pero si te mudas de país aprenderás a hablar en otras lenguas porque toca aprender, toca adaptarse, pero luego la socialización, la cultura y cosas que a veces no sucede que te puedas identificar con esa cosa que a veces hasta oculta a la gente porque no quiere ser reprimido o ser violentado, porque ser queer es un trabajo completo, o sea, ser una persona que no está normativa en general es un trabajo como de tiempo completo, y ser cualquier persona ya es un trabajo de tiempo completo, pero ser alguien que va a contracorriente pues ya implica muchísima angustia, ¿no? Y a veces hay una especie como de restitución subjetiva cuando encuentras la manera de nombrarte, porque el malestar está ahí, pero cuando tú no sabes cómo se llama, sigue siendo el malestar y ya no sabes cómo se resuelve eso cuando uno se nombra y puede identificarse. En los años, los 90, con toda esta cosa del acceso a la cultura, a la cibercultura, a los blogs, todo esto, y los 2000 y así con el internet y otras cosas, mucha gente empieza a encontrar culturas en otros lugares con las que se identifica. Y entonces por eso es hasta los años como 2006, 2007, 2010 y todo eso, que el queer se empieza a pensar como CUIR en otros lugares como Latinoamérica. Hay gente, por supuesto, que ya lo estaba pensando, pero es gente que fue a estudiar a las universidades estadounidenses o que estaba aquí, pero no se llamaba queer, se llamaba, no sé, hay movimientos acá estéticos, políticos, de disidencia, que se llaman más punk, más no sé qué, pero la cuestión tiene que ver con la diseminación de la información y el encontrar el nombre para autoidentificarnos o identificarnos y adscribirnos y crear comunidades de sentido, porque la gente se puede sentir queer, pero no tiene nombre para eso. Pero hay otra cosa, hay una cosa que pasa que sí es importante, que desde los 80 hasta los 2000, por ejemplo, eran comunidades, hablamos de comunidades físicas que estaban luchando por cierta cosa, por cierta impugnación. Acuérdense en el año 2000, cuando empieza lo de los globalifóbicos, los antiglobalización, que también son comunidades y están llenas como de varias gente que está diciendo es que lo que va a venir es esto, ¿no? Estaban adelantándose a lo que estamos viviendo ahora. La cuestión es que también el queer o las multitudes queer son comunidades que viven, o sea, les voy a dar como que viven cerca o que están en lugares, o sea, son cuerpos en contacto que hacen agenciamiento político, que salen a la calle, que pensemos que de alguna manera tienen todavía las herramientas de contestación de las revoluciones tradicionales, que son con el cuerpo, con la calle, con la toma de los espacios. Y lo que sucede acá es que se espectraliza, pero empiezan a crecer las comunidades porque mucha gente empieza a investigar y se va corriendo la voz y vas empezando a identificarse, y también la producción de productos culturales que van integrando visualmente ciertas cuestiones de las minorías y ciertas películas y ciertas narraciones, cómo van apareciendo ciertos personajes en ciertas películas, en ciertos dibujos animados, en la música, ciertas cuestiones que no estaban ahí. Yo pienso, por ejemplo, cómo es de revolucionario el punk en su momento, pero pienso que pasó lo mismo con la salsa neoyorrica en Nueva York. O sea, el punk, la música punk de nosotros es la salsa neoyorrica, en el Nueva York del Harlem de esos señores en ese minuto. O sea, que estuviera Blades cantando Simón, que murió de SIDA, y él está haciendo toda una teoría sobre eso, y está hablando del fenómeno que está sucediendo. Lo que pasa es que a lo mejor los Sex Pistols suenan más cool, pero Blades y los otros están haciendo lo mismo. Lo que pasa es que el punk tiene otras formas, como tú decías, ¿no? Ahorita no tiene por qué verse como... El queer no es que tenga que verse como algo, sino que es también una práctica de disidencia. Voy a continuar con aquello. Se vuelve como que el imaginario se empieza a impregnar también de estas lógicas de representación, y la gente es mucho más fácil que accedas en el internet a casi cualquier cosa y crean comunidades de sentido, y creo que eso es una de las ventajas de los medios
y de los medios, no solo de comunicación, sino del internet, que conecta comunidades que, por ejemplo, no estarían jamás conectadas. Yo vivo allá arriba, en Tijuana, y yo estaba muy en contacto con el queer porque soy de la frontera, pero porque ya leía Las Chicanas y todas estas cosas desde bien jovencita, con 17 años, que me hice feminista a los 17 y tal, pero luego veía que las lecturas por las que habían pasado, por ejemplo, Preciado, yo siempre estaba diciendo, ¿y Las Chicanas? Y era como, siempre me estás impugnando con eso. Y yo, pues es que, sí, o sea, tu citado francés de Las Chicanas no me gusta nada, entonces, o sea, que no las menciones. Pero la cuestión es la cuestión es que a lo que voy es que funciona como también a nivel de representación y de que se vuelve legible y que también se vuelve, sin tener una pretensión de verdad, pero que se vuelve representable. Y pensemos que para efectos de visibilidad, muchas prácticas culturales, mucha televisión, novela, todo esto, están ya creando una subcultura queer, por ejemplo, pero no se llama de esa manera y a veces tampoco tiene que llamarse de esa manera. Lo que estaba pasando con los drags y las travestis en Chile de la dictadura no tendría por qué llamarse queer. Ellos se identificaban con la izquierda radical maricona y así está bien, o sea, es parte de su historia política. Lo que pasaba con las travestis en Barcelona en los años 60 y 70, que fueron como de las primeras que empezaron a pensarse como feministas y estaban en contra de Franco, también es parte como, digamos, una genealogía queer, pero no tendría por qué llamarse así. Aquí no sé, pero creo que también hay, bueno, Vallejo escribiendo de maricones y narcos y la Virgen de los Icuacarios, o sea, a mí esa novela me parece completamente queer. Pero Vallejo no es que se tenga que adscribir al queer, pero sí es como un entrelazamiento de regímenes de sentido que a veces no tendrían por qué convivir, pero conviven. Y no sé si entendí bien la pregunta en ese sentido. Creo que también la forma en que tenemos de distribución de la información y los conceptos con los que trabajamos ahora pueden ayudar a identificarse a las personas. Voy a poner dos ejemplos porque a mí me parece que la teoría queer, bueno, y la práctica queer, como un andamiaje teórico conceptual importante, ha hecho como pues, un trabajo también no creo que de salvar, pero de explicar ciertas cosas a ciertas personas. Tengo una gran amiga muy querida que se llama Isolia Araneta y ella es una mujer trans, entonces del País Vasco, cuya familia es de izquierda, muy de izquierda, pero era un hombre donde ella siempre se sintió que era una mujer, entonces está completamente deprimida y entonces su vida era o me mato o me voy, porque esta es una comunidad, aunque mi familia sea súper de izquierdas, pues trans no, o sea, gays no, esta gente no, porque la homofobia no es exclusiva de la derecha, ni tampoco exclusiva de los heterosexuales, ¿no? Exacto. Entonces ella me contó que se había ido a Londres y pensaba en operarse, en reasignarse, hacerse su cirugía de reasignación, quería dinero para irse a reasignar. Y leyó un libro que se llama, que es el libro de Paul Preciado, el de Manifiesto Contrasexual. Y en la página, creo que es en la cita, en pie de página 14, dice esto, solo dice esto. Está hablando de dildos, dice, el pene es un dildo de carne. Y ya sigue la narración. Me dijo Itzole, cuando yo leí eso, dije, no me lo voy a quitar. Porque además, porque siento bien, porque me gusta, porque yo puedo ser una mujer con pene. Y ella tenía 23 años entonces. Y se había ido a operar, o se había ido a ganar dinero para operarse. Pero un libro que decía esto, que era una articulación discursiva, que puede ser algo súper abstracto, le salvó a ella de la reasignación. Entonces ella se consiguió, y ella es super punk, ahora es super punk, y dice, bueno, es que yo soy una mujer con pene. Y fue de las que empezaron, y las que iniciaron el movimiento por la despatologización de las identidades trans, que eran 5 personas en una reunión en Zaragoza en el año 7, 9, 8, por ahí, ahorita no me acuerdo, creo que 9 o 11, 9 o 10, porque el DSM-5 salía en el 12, luego lo atrasaron, ¿no? Salió hasta el 14 y bueno, lograron ciertas modificaciones, pero de 5 personas se volvió un movimiento transnacional por las redes y por los vínculos y por las afinidades y porque mucha gente estaba pensando lo mismo, pero no sabían cómo se iba a articular y se articuló y cambiaron algunas cosas del DSM-5. Entraron más cosas, ¿no? Y ahora ya prácticamente todos estamos en ese manual, y bueno, algunos ya estábamos desde antes, pero ahora también es como tener muchas ganas de tener sexo es enfermo, tener muchas ganas de no sé qué, todo es enfermo. Todo es enfermo, todo hace daño. Todo es enfermo, lo que no mata engorda. Sí.
como dicen. Entonces, no sé si te contesto, pero creo que tiene que ver con procesos de autoidentificación, bueno, eso, procesos como de colectivización de los saberes y de las luchas, porque también eso, la cuestión es que el queer, lo que ha despotenciado el queer, aparte de que se cosmetice y se venda, es que parece que es una cuestión de identidad y no lo es, y que es una cuestión individual. El queer no es individual, el queer es un proyecto político de insurgencia. O sea, no soy queer, nadie es queer. O sea, el soy desaparecería de la pregunta o de la enunciación. Estamos en. Tengo una pregunta. Como un comentario y una pregunta, mi nombre es John. Hola, John. Te he visto toda la semana, pero no sabía. Sí. Yo creo que en la línea de lo que proponía Eduardo, yo pensaría que lo queer es central, precisamente porque no remite solo al sexo, a pesar, aunque efectivamente cuestione, aunque en un momento particular esté cuestionando debates sexuales o prácticas sexuales en particular. Entonces creo que lo pensaba un poco mientras estaba la charla, ¿qué implicaría hacer un análisis queer por todo el movimiento de derechización y todo el tema del conservadurismo de las marchas y todo este video? Claro. Es que efectivamente uno estaría analizando ahí no que el problema real, el problema que está, digamos, manifestando ahí no solamente tiene que ver con la sexualidad, sino con otro conjunto de elementos que están ahí. Un poco creo que estoy un poco en ese tono, en el sentido de que, digamos así, un poco tengo un tono tan desde ahí, así incluso esté analizando prácticas sexuales, eso no es lo que está revisando, es lo que es como importante. Para pensarlo un poco en relación a cómo crear herramientas para pensar esto que está pasando, que a mí me sigue como rayando mucho la cabeza, y no solamente por mi posición y mi lugar que he asumido estratégicamente, identitariamente, desde mi sexualidad, sino además porque sí me parece pues, como que no es fácil comprender la toma de la calle que está haciendo todos estos movimientos y cómo pensarlos, porque digamos es que efectivamente ahí hay un grupo de, por ejemplo, grupos homosexuales que apoyan ese tipo de prácticas de derechización y eso. Y la pregunta era un poco como para mirarlo más ampliamente, de forma más amplia, como cuál sería la negociación de ese queer concept que tú propones con esa idea de identidad estratégica, porque efectivamente uno lo que encuentra es que sí creo que lo queer, no como tú lo planteas, sí plantea una negación casi absoluta a cualquier tipo de identidad, como si fuera posible, digamos, operar desde ahí, y digo, no solamente en el sentido de un lugar político, sino cómo negociar eso, digamos, en términos de lo queer concept, o si necesitamos migrar al transfeminismo para poder negociar esa idea de identidad estratégica. Ya, yo considero que es súper importante lo que dicen en ambos casos, porque por supuesto a lo que voy no es a una deificación de la sexualidad torcida, digamos, porque en realidad si uno ve de cerca, si no es torcida, creo que es muy aburrida. Ser heterosexual o no ser heterosexual, la gente como que hace lo que quiere, ¿no? O debería. Pero la sexualidad es como completamente, el deseo es completamente misterioso, aunque está muy preciso, ¿no? Cuando aparece y eso es muy interesante, porque también el queer no es una dicotomía homosexual heterosexual, en realidad es una impugnación a eso. Pero creo que justamente, vamos a ver, justamente creo que lo que está pasando como pasó en los años 90 y 2000 con el expolio del multiculturalismo, creo que está sucediendo ahora mismo también con el género y la sexualidad, y sobre todo con el sujeto mujer con coño, digamos, o con genitalia XX, y los maricas que quieren blanquearse y quieren ser ricos y quieren tener una familia y un hijo y un perro, y también pueden quererlo, no pasa nada. Pero la cosa es que están cómo se está posicionando. Voy a este ejemplo. Acaba de ganar en Hollywood la película Una Mujer Fantástica, ¿no? Ay, primer persona transexual que gana un increíble. Y entrega un premio. Y está hermoso y maravilloso, súper bien. Qué bueno que Daniel le dio el premio, qué bueno que todo, pero ¿saben quién dirige la película? Un señor que es lo más facha de los fachas. Entonces, ¿por qué tiene dinero para dirigir la película? Y entonces se están apropiando de la lucha trans para meter como un caballo de Troya, igual como con la democracia, para meter como un caballo de Troya una serie de neoconservadurismo y capturar esa lucha, porque esa lucha es importante, porque lo que está creando es afinidades políticas y alianzas en torno a eso. Lo que a mí me importa, lo que a mí me parece importante es
no olvidar las genealogías políticas de los términos, pero sí pensarlas de manera estratégica, porque no nos vamos a resignar a que ellos por un lado nos digan cómo que tenemos que performar nuestra vida cotidiana por un lado, pero también no nos vamos a rendir por la idea de representación a unas políticas completamente conservadoras. Si yo tengo que renunciar a la categoría de lesbiana porque lesbiana se vuelve igual a una señora que quiere tener hijos, esposa y no sé qué tanta cosa, y que además tiene que ir a la iglesia y tiene que hacer, no sé, que la gente lo pueda hacer, pero yo no voy a hacer eso. Yo deshabitaría inmediatamente la categoría de lesbiana, porque no soy eso. Las lesbianas no somos mujeres, como decía la Viti, ¿no? Pero somos mujeres en el sentido político, porque pasamos por esos niveles de violencia. Ahora bien, lo que yo pondría en el centro del queer, con CUIR, quizás sería la lucha por desnecropolitizar nuestros contextos, la lucha por dejar de ser sujetos de violencia, de sujetos y objetos de violencia, bueno, sujetos no, objetos de violencia, ¿no? Despatriarcalizar, desnecropolitizar y también desneoliberalizar. Eso serían las tres cosas que yo pondría al queer como un proyecto político, que serían también las cosas que se comparten con el transfeminismo, pero también como metodología puede ser un marco de análisis como de mirada torcida, ¿no? O sea, o de mirada estrábica, o de mirada contrapicado, o de mirada desde otro lugar. Yo creo que sí, que potencialmente es un método de análisis que no sé si contradice, que en realidad no está dialogando o del todo con la epistemología sexogenérica cartesiana que construye el discurso y todas estas cosas en las que pensamos, pero sí, quizás si lo tengo que poner más allá del género y la sexualidad, sería desnecropolitizar nuestros contextos, que sí es una experiencia compartida en toda Latinoamérica y no solamente, ¿no? Incluso en los primeros mundos, toda esta el tercer mundo dentro del primer mundo, que al final no solamente es la precariedad económica y material, sino también jugarse la vida todo el tiempo, ¿no? Porque lo que está pasando con el Black Lives Matter, yo no les puedo decir a los de los Black Lives Matter, all lives matter, ¿no? O sea, sí, obvio, todas las vidas valen, pero aquí a los que están matando de manera salvaje y, bueno, más bien no, racional y policíaca, es a los negros. O sea, perdón, pero yo no me voy a colgar la etiqueta de ellos para decirles, ay, también inclúyanme, porque eso es tan blanco, ¿no? Tal de, ay, yo también, no me dejen afuera, quiero jugar. Es como, bueno, no se trata de que no maten a nadie, ¿no? ¿No? En esta cosa, pero la cosa es que ahorita están matándolos a ellos. Entonces creo que sí, que la apuesta sería por desnecropolitizar y por tener vidas vivibles dentro de los contextos donde obviamente no estamos aspirando a tener un sistema de bienestar y una cosa así. No, yo lo creo, no, el queer con CUIR no está apelando a hacer al whitewashing, está apelando a solamente poder como sobrevivir de manera, no digo pacífica, pero sostenible, ¿no? En los contextos en los que vivimos. Eso quizás sería para llevarlo más allá del género y la sexualidad, que también, o sea, esos anclajes son importantes, sí. Y la raza también, pero que también, como decía ayer, son ficciones políticas que uno encarna y que uno va performando, pero que también al final, si tenemos que hacer alianzas es porque no nos estén matando todo el tiempo y que además tengamos capacidad de respuesta, ¿no? Y la articulación de los proyectos políticos en torno a las disidencias funcionan más allá de un nombre o de una categorización, ¿no? Creo que sí, no, lástima que no vino Ochi, pero ese texto que traje que se llama No soy negro, no soy queer, soy negro, el subtítulo es No soy queer, soy negro, mis orishas no leyeron a Butler, ¿no? Y creo que es interesante porque nos está hablando de otra cosmopolítica, nos está hablando de otra epistemología y de otras formas de enunciación. Lo pueden encontrar, así se llama, No soy negro, no soy queer, soy negro. Y quería que la gente que no lo haya visto, que les pusieran, es que no sé, ¿quieren ver el trailer de Paris is Burning, los que no lo hayan visto, o ya es muy tarde? ¿Cómo vamos? Porque a lo mejor necesitamos pasar la voz para que haya más comentarios. A mí me quedó sonando eso de lo que tú dices de la justicia epistémica, de por qué no podemos deshacernos, o sea, deshacer la genealogía normática de lo queer, pero estaba pensando también este debate que se está dando también mucho en Estados Unidos de estos colectivos que están en contra del
matrimonio igualitario, no porque, y tiene una posición muy política y muy radicalmente valiosa en el sentido de que están en contra del matrimonio igualitario, no es de a que la gente haga lo que quiera, sino el matrimonio precariza las vidas de los que no caben dentro del matrimonio, ¿no? Y hablan mucho también de desvirtuar y toda esta gente de cómo lo gay está conectado con otros asuntos a través de esa propaganda gay, ¿no? Y ponen el ejemplo, digamos, de cómo muchos grupos republicanos patrocinados por muchos gays con mucha plata terminan patrocinando también el ejército gay que va y le da armas a Israel para bombardear Palestina, ¿no? Y como mientras tanto en Israel lo ponen como el espacio de derechos LGBT y el oasis liberal dentro del Medio Oriente, donde los gays pueden casarse, los gays blancos pueden casarse, todas estas vainas, y el gay palestino toca salvarlos, ¿no? Y toca salvarlos bombardeando el homonacionalismo, ¿no? Claro, es el homonacionalismo, y yo creo que ahí es una buena conexión de conectar lo gay, una crítica queer a eso con otros temas también muy amplios, ¿no? Que pues eso es una cosa, pero también no sé, yo creo que también eso pasa en América Latina. Ahora, la marcha LGBT el año pasado, al final veíamos estas empresas de emprendimiento aquí en Colombia que están ahí poniendo gente, están los bancos, ya nos están empezando a volver mucho de esa forma, y esas son formas de conectar pues, lo marica, lo queer, los asuntos de sexualidad y toda la justicia epistémica con otros temas también de poder y despojo, violencia. Claro, es que no están separados, y de hecho pensemos que la palabra homosexual está completamente dentro del régimen de oposición a la heterosexualidad. La homosexualidad es una producción de un sistema de sentido homonormativizante, o sea, lo producen ahí sí que es performativo, pero lo producen para que haga la contraparte y para que encarne casi todas las antinomias que no le funcionan bien, pero también porque le regresa el reflejo. Es un diálogo, a lo mejor no pactado, pero es un diálogo porque hablamos en esos términos. Y por supuesto, ser gay no implica que seamos ni revolucionarios ni nada, pero también, no sé si no nos podemos deshacer de esa genealogía gay, quizás se puede, claro que sí, pero la cuestión es que eso que está pasando con identidades sexuales, digamos, es neoliberalización de las identidades sexuales. No es exactamente la práctica de disidencia, sino la adscripción de esas identidades al mercado de sentido del neoliberalismo. O sea, podríamos pensar todas estas identidades en conjunto, si las pensamos de manera interseccional como queer pero politizadas, pero si no las pensamos de manera politizada, podríamos pensar que son subjetividades capitalísticas, como lo decía Deleuze y Guattari y Rolnik, que hablan de la subjetividad capitalística, y que es una subjetividad que nos atraviesa a todos, más allá de gays, no gays, no sé qué, que también es la producción de un sentido, ¿no? Producción de un interior constitutivo y de ciertas administraciones de ese interior constitutivo y que se reflejan en el exterior constitutivo, o sea, la realidad. Entonces sí, por otro lado, Palestina e Israel pues están muy vinculados con todo un proyecto que ya sabemos. Claro que no nos vamos a meter ayer, te podríamos haber hablado de eso por lo del fascinante fascismo, pero hoy me enteré de que la Universidad de Arizona, por ejemplo, está haciendo que sus empleados firmen que no van a hacer ningún tipo de declaración en contra de Israel, ni van a publicar nada en contra de Israel si quieren seguir contratados por la universidad y si quieren seguir recibiendo su sueldo. Así de clarito. Y alguien tomó una foto como el formulario donde les están pidiendo que hagan eso, ¿no? Y lo echaron. No, lo que pasa es que él no trabaja ahí. Está buscando trabajo. Él no trabaja ahí, pero dijo, bueno, estaba súper indignado. Entonces sí, o sea, ¿cómo pensamos estas articulaciones desde un lugar en el que se vuelva vivible y que además el proyecto político no pase solamente por cambiarle el nombre a las cuestiones, sino porque haga alianzas como realmente alianzas posibles, pero alianzas posibles que se materialicen en una transformación social? Lo pienso porque, por ejemplo, a las feministas nos dicen todo el rato, no sé si les ha tocado decir más feministas, pero ay, ¿por qué no se llama igualitarismo? Ay, ¿por qué no se llama humanismo? Ay, ¿por qué no se llama Pedrito Pérez? Ay, ¿por qué no me invitan a sus círculos de solo mujeres?
qué eres, ay, porque no sé qué. Yo no soy separatista, pero entiendo que existen lugares separados y está bien, o sea, cada uno que tiene la autonomía de cómo cuidar lo que quiere y cómo quiere hacer las feministas, de la diferencia, por ejemplo, que algunas son separatistas, pero no sé si me da rabia o risa cuando me dicen, ay, ¿por qué no se llama igualitarismo? Bueno, si les digo que la genealogía de la palabra feminismo está vinculada con los hombres, les encantaría, supongo, pero tampoco les voy a contar todo, pero la palabra viene es bien queer la palabra feminismo. Viene del siglo XIX, de la medicina, como siempre, porque saben que ahí ya estaba la caja de enunciación del mundo, y viene de es un disfemismo, es una forma peyorativa, como le llamó un médico que se apellidaba de Lequer. Estaba tratando casos de esa romántica enfermedad que se llama... ¿La histeria? No, la histeria no era nada romántica. Tuberculosis. La tuberculosis que... No, pero se romantizó mucho. De hecho, en la literatura, pues la dama de las camelias, o sea, hay toda una estetización. Sí, no, los físicos y los ¿cómo se llama? Los tuberculosos eran como gente como, o sea, que desaparecía, un poco muy en la onda de Goethe y de estos románticos alemanes de morir por languidecer y todas estas cosas. Pues era que los hombres que estaban apoyando a las mujeres en sus movimientos, pues, de reivindicación del voto, sobre todo porque las mujeres blancas burguesas de la época eran feministas. Los hombres eran los feministas, las sufragistas se llamaban sufragistas, los hombres eran los feministas, porque él definía que la tuberculosis feminizaba los cuerpos de los hombres, y entonces esos hombres feminizados, de alguna manera, ni siquiera hablaba de sexualidad, solo hablaba de cuerpo feminizado, entonces ellos eran los feministas. Señores, adscríbanse al movimiento si lo inventaron el nombre por ustedes. O sea, cuando yo digo esto se quedan como, pero al final sí estamos incluidos. Pues sí, de hecho, al revés deberíamos ponerle, no sé, algo, ¿no? Pero esa cosa de cómo no me puedo escribir algo porque entonces siento que algo se cercena en mi cuerpo, ¿no? Si no se llama como yo le digo, como yo quiero, como yo me siento representado. Y justo tiene que ver con un trabajo también de cuidar mucho hasta dónde vamos a hacer como transacciones y hasta dónde vamos a llegar a pedir que cambiemos ciertas cosas o a negociar, porque luego todo se desvanece en el aire si no podemos adscribirnos, o sea, un proyecto político perfecto creo que es complicadísimo. Y donde todo el mundo gane, a todo el mundo le vaya bien, ¿no? Se llama liberalismo. Pues sí. Sí, pues no existe en el mundo. Contradicción absoluta. Pues hay que tomar posición y a una gente no le va a gustar y de pronto van a perder y va a tocar. Y va a ser otra cosa y está bien que se agencien, pero la cuestión es que está muy sobrevalorado el consenso, chicos. Sí, es la democracia. Que lo quiten. Que lo quiten, pero no, que lo quiten. Hello Kitty. No, lo que más me molesta de Hello Kitty es que no tiene boca. Pero bueno, eso ya son mis propios traumas. Yo decía, ¿cómo? ¿Por qué no tiene boca? Pues no sé si hay más aportaciones. ¿Preguntas, comentarios? Sí, aportaciones, comentarios. Yo quería ver si se puede como tocar un momentito la conexión de lo político y el performance. Pensaba un poco en Guillermo Despeña, un poco para desubicar la sexualidad. Sí, eso está bien divertido. Vamos a poner un medio cortito. O sea, la forma como desplaza de alguna forma. Y luego hay uno que a lo mejor no conoces, que se llama Guillermo Gómez Peña. Es como un chico joven de Querétaro que se llama Leche de Virgen Trimegisto. Nada barroco el nombre. No, pero bueno, creo que sí. También de Guillermo y de Coco Fusco hay una performance que se llama Dos amerindios visitan, que no sé si la conozcan, pero Coco Fusco es una performer pues afrodescendiente y Guillermo es un performer mexicano, chicano, que se burlan mucho de muchas cosas y sobre todo como que impugnan la representación que se hacía sobre los racializados, y se inventaron un performance que se fueron de viaje por Europa y era
era 2 amerindios visitan y eran los 2 amerindios no descubiertos visitan Europa, entonces estaban en una jaula como en esos circos del siglo, como en los zoológicos del siglo XIX y XVIII, perdón, y están con su computador y esto que haciendo, pues alguna gente realmente cree que son aborígenes. O sea, bueno, después cuando puedan, véanlo. Pero esto es Macho into Takes. Aquí creo que no hay sonido. Sí, debe haber. No, aquí creo que no. Es como macho mexicano y dice que me ves, no sé qué, está peleando. No, no hay sonido. Debe haber, si le subís. La ruedita. ¿Acá? No. Ahí, ahí. Pinche ocho de mierda acá. ¿Qué ves, güey? Graba a tu abuelita, cabrón. No mames, pinche Godard de Califas. Ay, güey. ¿Qué? ¿Estás sordo? ¿O no hablas español? Pinche ocho de mierda, cabrón. Ay, güey. Yeah, you fucking asshole, pinche boyerista. You never seen a Mexican macho? ¿Qué me ves, güey? Graba tu pinche madre. Cálmate, Godard de Califas. Ya, güey. Contesta. ¿Qué? ¿Eres mudo o no hablas español? Pinche pocho de mierda, cabrón. Ya, pinche boyerista, you fucking asshole. Okay, you've never seen a Mexican macho? Ya, vamos a quitar pero tiene muchas cosas en internet. Él y bueno, él desestabiliza mucho estas cuestiones, ¿no? No sé si quieres seguir comentando mientras busco o alguien nos quiere comentar o ampliar lo que comentaste, contarlos sobre Guillermo. No, me parece interesante un poco en la línea de la pregunta que hacía Eduardo sobre la conexión entre este tipo de categorías y las posibilidades políticas que pueden tener, evitando que caigan ellas en en ese circuito, ¿no?, de captura de sus genealogías, ¿no? Entonces pensé en él y en otros casos, ¿no?, también que este también tiene como un lugar de un continuo desplazamiento, ¿no?, un continuo, pero ofreciendo, no obstante, una lectura crítica de lo político, de contextos específicos políticos, ¿no?, la identificación del chicano, del mexicano, del macho mexicano, desmovilizando y a la vez pues como disponiendo de esos lenguajes, ¿no? Por eso me pareció interesante. Es que yo estaba pensando un poco a partir de lo que dice Juan Carlos Oliviano y lo que Eduardo también señalaba, que a ver, a mí me preocupa un poco como sacar del contexto, ¿no? Porque yo creo que, digamos, hay una lucha particular que es importante también, digamos, no eliminar y lograr ver. Entonces yo pensaba si, digamos, esas categorías pueden ser tan asimilables y si todo se puede meter como en la misma bolsa y no pasa nada. Yo creo que no. O sea, hay como unas luchas ahí particulares, unos dolores particulares, unos cuerpos particulares también, que es importante como poder visibilizar y poder reconocer. Pero por otro lado es cierto que eso no elimina la posibilidad de
de hacer algo que en palabras de Donna Haraway es hacer conexiones parciales, es que nos podemos conectar, eso no elimina esa posibilidad. Entonces las dos cosas están ahí, sin borrar, digamos, esa especificidad de lo queer y esa especificidad de pronto de otras disidencias sexuales que no son lo queer necesariamente y que son disidencias y que son políticas también, ¿no? Porque si no es que borramos algo que es súper importante y potente también, ¿no? Y es que es así, no, yo no lo, o sea, no lo podría decir mejor, creo que es. Y voy a poner un ejemplo, por ejemplo, de otras formas sexuales que también, que no es solo la sexualidad, sino justamente la negación de la sexualidad de ciertos cuerpos. Y este es un video que está hecho por un colectivo que hacen, voy a poner eso, hicieron un video sobre diversidad funcional, que en muchos lados se llama discapacidad, pero ellos dijeron que no, o sea, bueno, tienen una lucha política que es por un grupo que se llama Foro por la Vida Independiente con Diversidad Funcional, pero hicieron un video que está muy vinculado con todas las lógicas del posporno, y de hecho las chicas del posporno trabajaron mucho con este... Bueno, para mí el sexo es una de las bases más importantes o uno de los cimientos de la persona humana, ¿no? De cualquier persona. Es una fuente de gozo, de interacción con los demás, de crecimiento personal. Para mí es todo eso, nada más y nada menos que eso. El sexo es un asunto serio. El sexo es reír, flotar, disolverse. El sexo es algo natural, algo que nos forma, que nos conforma y abarca, bueno, todos los aspectos de nuestra vida. El sexo, en general, somos criaturas sexuadas. En mi primer etapa, así que tranquilo, que tenga cuidado. Me imagino que tendré cuidado contigo. Como sé que es tu primera vez en el BDSM, ¿no? Es la primera vez. Pues para mí también es la primera vez con una persona con diversidad funcional. Que yo también estoy nerviosa, ¿eh? La sociedad puede ver con normalidad que otro de nuestros hijos pueda formar una pareja, aunque no esté preparado, porque nadie le exige ninguna cartilla, ni ningún aprobado, ni ningún test para ver si puede irse con una persona a vivir, y las personas con discapacidad siempre las tenemos en tela de juicio. Cualquier acto que hacen, cualquier razón o cualquier cosa que no hagan como a nosotros nos parece, pues siempre les achacamos a que es una persona con discapacidad. ¿Qué es hora? ¿Empezamos? Venga. Dale. Empecemos. Es un trailer, no es toda la película, no se preocupen. Pero lo interesante es que quienes hacen la película son personas del movimiento por la vida independiente, que es así como se autodenominan, y son personas con diversidad funcional, que es como les gusta que les digan, a discapacitados, y gente del movimiento postform. Entonces, un movimiento que podría entenderse solamente como una práctica estética, política, sexual, también está haciendo alianzas con otros movimientos, y como decían ella, no solamente es la sexualidad, aquí también tiene que ver con la corporalidad y con una serie de cuestiones, ¿no? Otras minorizaciones que a veces no tenemos muy en cuenta, pero es muy bueno, ya son puros créditos, así que ya la recomiendo. Es una película que se puede ver, creo, en Vimeo, y es también, esa sería parte como del transfeminismo, y estos chicos que están haciendo esta película
También tienen algunos textos cuando hablan de la masculinidad, de disidencias masculinas, cuando hablan de cuerpos que son leídos como disfuncionales o como discapacitados, también como performar otra masculinidad que no está justamente vinculada con el capacitismo, que es como ellos le denominan. Ya no vamos a alcanzar a hablar de eso, pero también está el documental de Mi sexualidad es una obra artística, y es un documental sobre pospornografía feminista, que nos hemos quedado ayer cuando me preguntan qué era la pospornografía, cuando estábamos con Eduardo y con Adriana. Y también está otro video que se llama Mutantes, que se llama Feminismo Pornopunk, que es de Virginie Dupont. Y bueno, ahí ya entra el feminismo para otra ocasión. Les estaba arruinando el filme, ¿verdad? Además ya van a ser las 9 y hemos abusado de vos todos estos 4 días. No, pero yo estoy feliz, yo de ustedes, porque se quedan yo creo que, pues, no, darte las gracias, Sayak, a nombre de los estudiantes y de los profesores de la maestría, por tu tiempo, tu generosidad, por engancharte incluso en todas estas disputas a veces, en conversaciones, en otras, y pues para mí en particular ha sido muy chévere que estés, y de todas maneras pues estás introduciendo una serie de cosas que para nosotros van a ser pues también insumos para seguir conversando en diferentes escenarios, tomando cerveza, en clase también. Y para discutir. Sí, y muchas gracias de verdad, Sayak. Tienes una actitud muy bonita para conectarte con todos nosotros. Bueno, gracias a todos por venir, también por las participaciones, que siempre es importante escuchar todo desde distintos lugares, distintas trayectorias, con otros lenguajes. También me hubiera gustado mucho escuchar a la gente que no habló, pero sé que hablo demasiado, entonces la gente tampoco tiene tanto tiempo para hablar. Y me junté yo también, que hablo un montón. Ay, no, muy mal, muy mal. La próxima vez no vamos a venir ni tú ni yo. Bueno, muchas gracias, Sayak.